Y en medio de una grave crisis energética en Cuba, Moscú y La Habana cuestionaron el endurecimiento del embargo estadounidense. El canciller cubano Bruno Rodríguez viajó a Moscú en busca de apoyo ante los apagones y también una severa escasez de combustible. En enero, el presidente Trump cortaba el suministro de petróleo venezolano al régimen cubano tras la caída de Maduro y advirtió que impondrá aranceles a cualquier país que venda crudo a Cuba. Rodríguez reunió con su homólogo ruso, con Sergei Lavrov, quien pidió a Washington abstenerse de lo que calificó planes de bloqueo naval contra la isla. Lavrov acusó además a Estados Unidos de intensificar lo que considera medidas ilegítimas e inhumanas tras más de 70 años de sanciones. Escuchemos. Junto con la mayoría de la comunidad internacional, llamamos a Estados Unidos a actuar con sentido común y abstenerse de sus planes de bloqueo naval contra la Isla de la Libertad. Hoy enfrentamos en Cuba una amenaza aún mayor que se suma a décadas de bloqueo y que se endurece ahora con la orden ejecutiva que declara a Cuba una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Estados Unidos asegura, en cambio, que el bloqueo energético busca asfixiar al régimen cubano y no a la población, entre otras cosas. Ricardo Marquina nos ayuda a comprender un poco más las intenciones rusas en este punto de la historia. Ricardo, con la caída de Nicolás Maduro y el bloqueo energético de los Estados Unidos, no solo se le acabó el grifo del petróleo venezolano al régimen de La Habana, el bloqueo también afecta a Rusia, afecta a China y afecta a Irán. ¿Podría hacer algo más Rusia que la condena política y diplomática de Lavrov? ¿Podría y querría? Te lo pregunto, recordando también que mañana el representante cubano se reúne con Putin. Buenas noches desde el Báltico. Pues realmente lo que podría hacer ahora mismo ya Rusia es algo que está haciendo, por ejemplo, México o España, que son ayudas muy limitadas de envíos de ayuda humanitaria, y en ese envío podría haber evidentemente hidrocarburos rusos, pero son, como digo, planes muy limitados y muy dependientes de lo que permita Estados Unidos entrar en la isla y lo que no. También podría Rusia intentar realizar algún tipo de subvención o de línea de crédito rápido, algo que le entrase liquidez a la isla de manera inmediata, pero aún así sería francamente insuficiente para el momento que está viviendo la isla y el régimen cubano. Rusia ya no es la Unión Soviética, no tiene la capacidad de hacer grandes inversiones de empresas rusas allí, o de dar dinero prácticamente a fondo perdido, o de facilitar ayuda militar o ayuda de expertos. Rusia está ahora mismo también enfrascada en una guerra que no parece tener fin en Ucrania y tiene otros problemas como para cargarse ahora mismo de la descomposición del régimen cubano. Alejandro, ya en parte también lo respondías. ¿Qué es lo que más le preocupa al liderazgo ruso ante un eventual cambio de régimen en Cuba? ¿En qué consiste la influencia de Rusia en La Habana hoy? Bueno, empecemos por el final. La influencia rusa en Cuba es muy pequeña. Hay asesores militares, espías, hay mucho turismo ruso que nutre a la isla de divisas extranjeras, y hay pequeñas empresas que se dedican a la energía, pero no es una influencia importante. De hecho, palidece ante la influencia que tiene China en la región. Si finalmente cae el régimen cubano, Rusia se quedaría sin su principal aliado ahora mismo en el hemisferio occidental. Detrás de la caída de Maduro, quedarse ahora sin Cuba sería fatal para los planes de Rusia en esta parte del mundo, pero sobre todo hay aquí una grandísima crisis reputacional, porque Rusia no podía hacer nada con la caída de Maduro, con la caída de Nagorno-Karabaj en manos de Azerbaiyán, de sus aliados armenios, no pudo hacer nada con la caída de Assad y no pudo hacer nada contra el ataque de Estados Unidos contra Irán. Da la sensación ahora mismo que ser socio de Rusia no es un buen negocio. Ricardo Barquina, muchas gracias. En Estonia. A ustedes. Y frente a Bruno Rodríguez, Vladimir Putin no quiso dejar lugar a las dudas. ¿De qué lado está en toda esta historia? Escuchemos. Nuestros países mantienen una relación especial que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Siempre hemos estado del lado de Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a seguir su propio camino de desarrollo. Siempre hemos apoyado al pueblo cubano.
¿Se propone la administración Trump un cambio de régimen en Cuba pese a Putin y a qué precio? Conectamos en directo desde Miami a quien ve al periodista Galo, muy bien digo, al periodista Galo Arellano, además está en Miami, el enclave de la diáspora cubana en los Estados Unidos. Galo, muy bienvenido. Y bueno, ¿cuánto podría complicar a los planes de Trump este mensaje de irrestricto apoyo de Putin al régimen cubano? Bueno, siempre una visita del canciller cubano hasta Rusia llama la atención, sobre todo aquí en Miami, que es prácticamente donde se encuentra todo el exilio cubano. Pero vamos a analizar un poco. Este apoyo puede ser más estratégico y diplomático, pero no tiene en realidad muchas repercusiones. ¿Y por qué razón? Porque ahora mismo Rusia está enfrentando unas limitaciones y esto se debe a la guerra en Ucrania. Tiene limitaciones militares y también económicas, pero por supuesto, este discurso le pone nervioso a Washington porque Putin le da el apoyo irrestricto a Cuba y ningún país que tiene el apoyo de Rusia está solo. Entonces, por estas razones, vuelve la sombra de Rusia al Caribe y, por supuesto, este es un tema que incomoda mucho a Washington. Y pese a todo, Galo, lo que se dice, el régimen cubano y Estados Unidos efectivamente tienen una línea de diálogo. ¿Qué es negociable para el presidente Trump y qué no es negociable? Bueno, lo que Donald Trump sí puede negociar, por ejemplo, es una estrategia migratoria, porque muy a pesar de que ya no se ve la gran cantidad de cubanos llegando aquí a la Florida, por ejemplo, en botes o en cualquier tipo de embarcaciones, todavía hay un tráfico de cubanos que tratan de encontrar la libertad en Estados Unidos y eso no va con la política migratoria de Donald Trump. Entonces, muy a pesar de que el discurso es fuerte hacia Cuba, nunca ha cesado las conversaciones y los diálogos. Incluso se dice que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaría conversando con el nieto de Fidel Castro para tratar de llegar a algún acuerdo. Ahora bien, vamos a ver qué no es negociable. Yo creo que algún tipo de concesión con las sanciones. Yo creo que ahora mismo eso, en lugar de liberarse, se va a fortalecer. Entonces tenemos que hay una facilidad para temas de inmigración, pero las sanciones contra Cuba se van a mantener. Y a todo esto, ¿cuánto está afectando este bloqueo energético a los cubanos de a pie dentro de la isla? ¿Qué se comenta sobre esta situación allá donde te encuentras, en Miami? Básicamente, los cubanos en Miami saben muy bien que ahora mismo la falta de energía en Cuba, los apagones, la paralización parcial de lo que es las industrias y también el comercio y el transporte, se debe precisamente a la mala gestión del régimen cubano. Aquí los cubanos no le culpan a las sanciones en su gran parte por la situación que está viviendo ahora mismo Cuba, pero sí están preocupados porque saben que el tiempo transcurre y que ahora que Cuba está atravesando por una situación muy crítica, la situación de sus familiares también va a empeorar. Entonces, sí tienen un límite y hay, como decirte, un sabor agridulce. Porque agrio porque sus familiares van a sufrir las consecuencias, pero dulce porque dicen que se aproximaría la libertad de la isla. Incluso muchos medios de comunicación aquí en Miami ya han estado pues preparándose para un posible cambio de régimen. Y esta noticia pues no se ha dado. Yo que vivo aquí en Miami por los últimos 15 años, por ejemplo, casi nunca se ha visto este panorama. Algo muy interesante y muy importante está a punto de suceder en Cuba. Así se siente en Miami. Galo Arellano, muchas gracias. En Miami. Gracias a ti. Y en medio de todo esto, la crisis que atraviesa Cuba, naturalmente, México ha afirmado que hay conversaciones para evaluar una posible mediación entre La Habana y Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que existen conversaciones para evaluar esa mediación, aunque precisó que la decisión va a depender de ambos gobiernos. Sheinbaum reiteró que México continuará enviando ayuda humanitaria a la isla e instó a otros países a sumarse. La semana pasada llegaron a La Habana 2 buques mexicanos con más de 814 toneladas de alimentos y otros bienes destinados a grupos vulnerables. Aunque el gobierno mexicano ha criticado las sanciones de los Estados Unidos, reconoció que suspendió también los envíos propios de combustible a Cuba tras presiones de Washington.